por Facebook Live o por los medios digitales que nos retransmiten. Le damos asimismo la bienvenida a todos aquellos que nos están apoyando, ya sea aquí en el Zoom. Agradecemos mucho al equipo de trabajo que hace posible este encuentro. La situación del Perú nos duele muchísimo y nos preocupa muchísimo. Para hablar sobre esta situación, tenemos un invitado de nuestro país hermano. Se trata del abogado Jaime Quito Sarmiento. Nos va a referir sobre el tema Perú y su lucha social en las calles. Jaime Quito es abogado, fue capacitador en el Centro de Estudios e Investigación Social 6, es congresista, el más votado por el Partido Perú Libre. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy y le damos la palabra recordándole que tiene unos 10 a 15 minutos para exponer y luego asimismo, el mismo tiempo para responder preguntas que surjan, ya sea en Zoom o en las redes sociales que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la palabra es suya. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los distintas personas que nos ven en todas partes del mundo. Sin duda, lo que está pasando en nuestro país es también lo que ha pasado de una u otra forma en algún país de América Latina. Es el despertar de una población que se ha visto totalmente olvidada, no solamente en años, sino en décadas y siglos, donde hemos visto que nuestros recursos naturales o nuestro país ha sido simplemente el beneficio para uno de determinados grupos de poder económico, y la población ha venido sufriendo las diversas secuelas de lo que viene a ser la pobreza, la falta de oportunidades, el tema que la educación y la salud son las más bajas respecto a los niveles a nivel mundial, y todos estos problemas se han venido acumulando. Y esta acumulación va señalando que el pueblo ya no aguanta más estos temas. De ahí que se ha ido generando y se ha ido trasladando año tras año sin resolverse una crisis económica, política, social, cultural, en todos los niveles, que se ha expresado a partir del 7 de diciembre. Una crisis institucional generalizada debido a que el poder otorgado por parte de la población a lo que significa tanto el Ejecutivo, el Legislativo y otras instituciones, no han logrado resolver estos problemas. Son problemas que se han venido simplemente ocultando, maquillando, tras las políticas neoliberales que han logrado simplemente, sí, tener un desarrollo en el país, y como estos grupos de poder o los que tienen el control del país controlan casi todas las instituciones, nos han ido maquillando las cifras de que la pobreza se resolvió, de que se resolvió la desigualdad social, cuando las brechas se han ido incrementando y solamente el desarrollo ha sido para unos cuantos grupos de poder económico y no ha logrado llegar a la mayoría de la población. Nos han vendido el cuento del chorreo, de un conjunto de términos para simplemente dar migajas a la población, y esas migajas evidentemente jamás iban a ser suficientes frente a los gravísimos problemas que tenemos en el país. Es por esa razón, frente también a la crisis que se vivió sanitaria que hemos vivido en el país del 2020 y aún seguimos con los rezagos y las secuelas de ello, donde tenemos cerca de 250,000 muertos, una de las índices más altos del mundo, es que también la población evidencia que aquí pues la salud no es más que un gran negocio, como se logró ver
que teníamos que pagar cerca de 250.000 a 500.000 soles para poder tener una cama UCI en una clínica, la mercantilización de todos de todo lo que significan derechos sociales se ven involucrados también en una constitución que lo permite todo ello. Y hoy, evidentemente, estos grupos de poder que tenemos no pretenden en lo absoluto dejar el poder, sino más bien a través de diversas maniobras quieren mantenerse en ese espacio, más que mantener las mismas figuras y rostros, es mantener los privilegios y todos los beneficios que han logrado tener a lo largo de estos años. Y este fenómeno social, por decir, este movimiento social que ha sido catalogado como terroristas, el resurgimiento de grupos armados de la década de los 80 que los han querido vincular con ello, y hasta el momento tratando de meter un conjunto de información o de datos, de ir construyendo una narrativa con el propósito de desvirtuar estas grandes marchas, movilizaciones, trabajando al cansancio y al desgaste de cada una de ellas, pero como analista también, o diversos analistas, van señalando de que esto, si bien es cierto, puede de alguna manera tener cierto declive, pero es momentáneo, porque ha habido una fuerte represión policial, tenemos 60 muertos producto de esta lógica de aferrarse al poder, más que los cargos, como vuelvo a repetir, es producto de que se quieren mantener los privilegios respecto a los recursos naturales que tenemos, respecto a las más de 216 empresas que se lograron privatizar desde la década de los 90 y nos han dejado al Estado totalmente en estado calamitoso y también totalmente cadavérico, porque lo único que sirve es para dar dinero en los reactivas económicas para determinados sectores económicos. Entonces, esta situación en la que estamos viviendo es un proceso que no se ha dado a lo largo de muchos años, porque han sido que en estos momentos Puno continúa en pie de lucha, es decir, continúa la paralización, Apurímac, Ayacucho, el sur del país, pero ya también el norte del país plantea el 19 y 20 algunas paralizaciones y luego se van a continuar dando otras acciones, lo cual creo que se están equivocando tremendamente la derecha y todos los sectores que quieren mantenerse o mantener el poder, se equivocan tremendamente de no absolver los pedidos que hoy la población está haciendo. Y la población, los pedidos que hoy hace no son pedidos meramente economicistas, sino que han pasado a otro nivel que son de carácter político. Y eso es lo que teme tremendamente la derecha y los grupos de poder y todos los sectores que acompañan a ello, porque la población ha empezado a hacer política, de ahí que la satanizan de cualquier forma. Y el nivel político que tiene la población se evidencia en la petición, que es señalar que el 76% quiere la renuncia de Dina Boluarte porque expresa lo que significa la dictadura que se ha impuesto, los 60 muertos, y que significa también la mantención de políticas neoliberales que en nuestro país se vienen dando y no tocar en lo absoluto a la derecha. En estos momentos en el Congreso se está discutiendo de otorgar facultades al Ejecutivo, a facultades legislativas, pero en ninguna de ellas plantea que se debe cobrar mayor impuesto a los que más ganan en nuestro país, sino que simplemente es seguir exonerando de impuestos con el propósito o con el prurito de reactivar, entre comillas, la economía. Entonces, lo que estamos viendo es una situación en el que la población empieza a asumir ese papel de carácter político, el cual temen todos los sectores, en el que señala, como decía, la renuncia de Dina Boluarte, luego el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones, y un aspecto muy importante que siempre quieren ocultarlo, que es el cambio de la Constitución, que también lo plantea la población, y sus encuestas ya empiezan a tergiversar para simplemente ocultar
porque eso es de los 3 puntos que estamos planteando, eso es lo fundamental. Eso es lo más importante y que la derecha o los grupos de poder no van a permitir esto, porque aquí está garantizado a través del capítulo económico y de los diversos articulados, en esta Constitución está garantizada cómo es que en nuestro país se ha logrado institucionalizar, se ha logrado formalizar, se ha logrado legalizar por decir, el saqueo permanente, a pesar de que estamos en un saqueo desde la llegada de los españoles, pero con la Constitución del 93 se logra constitucionalizar ello, se logra legalizar, ¿no? Ya no es una cuestión que se pueda decir que es una cuestión oculta, es un tema evidente que se ha legalizado y se ha hecho normal, tanto así que han pasado ya 31 años y y gran parte quieren hacer creer que eso es normal, que eso es legal, que eso es lícito, que eso no se puede cuestionar. Y los que cuestionan ahí la mano, exigiendo la mano dura, o simplemente son terroristas, tienen que ir a la cárcel, o tienen que, si están muertos, bien muertos están, ¿no? Eso es lo que señala. Y frente a esta situación, aquí creo que vemos que la América Latina también se va sumando a este apoyo solidario al pueblo peruano, pero sin embargo vemos la derecha que también en una lógica desesperada plantear de que no, como personas no gratas, como que si con eso van a resolver el problema, tratan simplemente de decir que ellos no son el fondo del problema, sino tratan de decir que el problema está afuera, como hicieron con Evo, diciendo que fueran los que financiaban o eran los ponchos rojos que estaban trasladando armas por el sur del país, básicamente por Puno. Toda una narrativa que evidentemente ya los medios de comunicación, los que son los de señal abierta, si bien es cierto, pueden ir difundiendo esto, pero ya no tiene mayor pegada porque los medios, o mejor dicho, los medios alternativos, como se dicen, creados a través de las redes sociales, te van permitiendo conocer una realidad totalmente distinta a la que nos han venido creando siempre en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, hay un antes y un después del 7 de diciembre en nuestro país, en el que la población empieza a construir su propia narrativa, a construir su propio espacio de poder, cansado de que ya todos estos sectores en el cual depositó confianza a través de su voto popular, o simplemente se lo quitan, o por otro lado, no les hacen caso, porque la corrupción se sigue dando. Hace poquito estamos viendo una información de que en la compra de bombas lacrimógenas, en el mes anterior, una bomba lacrimógena, no sé, de repente nos van a decir que son de diversas dimensiones, pero hace un mes compraron a $17 y ahora lo compran a $27, ¿no? Entonces, y eso lo hacen por arte de magia en 9 horas. Entonces, y así en este régimen se continúan a que nos decían que están los eruditos o las personas más con mayor claridad para poder conducir. Sin embargo, la corrupción se sigue dando, seguramente se va a continuar conociendo también muchas cosas. Y respecto a los muertos, están llegando la información, las investigaciones de la forma como se ha asesinado en el caso de Ayacucho concretamente, donde 9 de los 10 han muerto por disparos de arma de FAL o Galit, ¿no? Que son armas de fabricación israelí, el caso del Galit, que han fallecido por esos disparos. No han sido en el aeropuerto, han sido en las calles de Ayacucho, y eso es un asesinato y no vemos la inmediatez del Ministerio Público como lo hacía el año pasado para poder resolver estos problemas. Creo que para resumir y poder conversar, aquí lo importante es que existe un fenómeno social, como llaman los cientistas sociales, o un movimiento social que está en formación,
y que se está construyendo y que está teniendo sus propias formas de organización y sus propias formas de financiamiento, en el que también hemos visto la discriminación, el clasismo, como se llama, y que eso también ha herido profundamente y ha abierto muchas más brechas que estaban latentes en nuestro país, y que lo que veo, eso va a continuar, muy a pesar de que las élites de poder quieran simplemente eh, aletargar o decir que eso va a pasar en la medida que se enfríe ese tema. Y creo que lo que los analistas van indicando, que eso no va a ser así, sino muy por el contrario, que la población ahora va por lo que le pertenece. Muchísimas Sí, gracias. Buenas noches en Europa y buenas tardes en Ecuador y en Latinoamérica. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con el congresista Jaime Quito Sarmiento, quien está exponiendo sobre Perú y su lucha social en las calles. Con mucha preocupación y tristeza contemplamos a través de las redes sociales y los medios de comunicación la represión a la que son sometidos nuestros compatriotas latinoamericanos del Perú. Eh, ¿Qué tiempo cree usted que todavía tardará esta situación? ¿Se diluirá, se desvanecerá esta protesta social como aspira el gobierno? Y si es que acaso esto no producirá ningún cambio, ¿cómo lo ve usted? mire, yo creo que si uno analiza los cambios sociales que se han dado en cualquier parte del mundo, evidentemente ninguno de ellos se ha dado de la noche a la mañana. Lo importante es que hoy se va gestando un movimiento social importante, interesante en el país, que te va dejando un país antes del 9 de diciembre y un país después del 9 de diciembre, en el que también la falta de representación política, la población la empieza a construir hoy. Es un fenómeno social muy importante, muy interesante el que hoy se está viviendo, porque la población en las calles empieza a discutir qué se hace a través de las asambleas populares, aunque muchos denostan de ella, pero la población, a través de su discusión, de la información que va recabando, del conocimiento que va tomando de la realidad, de los hechos que se van dando, va tomando decisiones. Y creo que eso es muy importante, porque a lo largo de tantos años, a nuestro país, a lo único que nos han invitado, como a gran parte de los países de América Latina, solamente es ir a votar cada 4 o cada 5 años para poder votar por uno u otro, que al final de cuentas era lo mismo. Entonces, pero aquí se da un fenómeno totalmente distinto, en el que ya la población, cansada de eso, está pidiendo la devolución del poder en aquellos que les confió, les depositó su voluntad, y que expresado, evidentemente, hoy pueden haber algunos, eh, eh, digamos, políticos buenos o malos, pero el tema es que se canalizó o se rellenó en todos ellos toda esa acumulación que tiene de parte de la población. A mí realmente me gustaría que esto se resuelva lo más inmediato, ¿no? Y también me gustaría que con un cambio de presidente o de congresistas también se pueda resolver esto de forma inmediata. Pero sabemos perfectamente que eso tiene que estar acompañado. Entendemos que a la población se le tiene que escuchar. La población mayoritariamente está pidiendo estos cambios, pero también tenemos que resaltar, que es lo que la derecha no quiere, como lo vuelvo a repetir, es que se pueda empezar a discutir. O sea, yo considero que las calles o la población, a través de sus asambleas populares, no puede dejar de hacer política, ahora más que nunca, porque de esa manera va a poder garantizar que los cambios se efectúen.
por continuar depositando el poder en otras personas, cambiando de apellidos, nombres o de rostros, no va a garantizarte los cambios que la población está buscando. Aquí tiene que haber un acompañamiento de la población, de la ciudadanía, de los sectores populares, de las organizaciones sociales, de los campesinos, los estudiantes, de todos los sectores que tienen que organizarse para que de esa manera podamos enrumbar y acompañar los cambios que se quieren hacer, porque no solamente se trata de depositar el poder o de votar por otra persona, ¿no? Porque en campaña electoral se pueden decir un montón de cosas y muy bonitas, pero aquí el tema es cómo se va acompañando ese real y proceso de cambio, por lo que yo veo que los cambios que el país requiere van a requerir de un esfuerzo de la población y de un mayor tiempo, pero eso no significa que las demandas que hoy está exigiendo tienen que ser inmediatas, porque en ninguna parte de América Latina se tiene más de 60 muertos y eso es algo normal. En ninguna parte de América Latina nos están reprimiendo, están encarcelando a la gente, están terruqueando por todo lado con el propósito simplemente de mantenerse ellos. Entonces, las demandas de la población inmediatas, que eso es la de renuncia a Dina Boluarte, el cierre o elecciones inmediatas para que también haya un nuevas autoridades tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, eso no se puede tampoco dar una carta blanca a los nuevos que vengan. Yo estoy completamente de acuerdo que las elecciones inmediatas tienen, o las nuevas elecciones generales tienen que darse este año. Ahí la población va a tener que seguir jugando un papel fundamental, sobre todo las organizaciones que empiezan a surgir y nacer de parte de estas luchas que se han venido dando desde el 9 de diciembre. ¿Y usted cree que, digamos, los pedidos que hace la población han variado en algo? Por ejemplo, Carla Basante de Argentina nos pregunta, ¿por qué Pedro Castillo sigue preso y por qué no se cumplen los pedidos de la población? Como por ejemplo, que se vayan los del Congreso, que se elija de nuevo y que vuelva Castillo. La vuelta de Castillo ya no está en la palestra, ya no es importante o es algo que todavía sigue activo. Mira, es que el tema es que aquí aún todavía tenemos que ver lo que se dice en el escenario, la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas, es decir, el legislativo está controlada por la mayoría de la derecha. Centro no existe, ¿no? Es una derecha, digamos, la ultraderecha y la derecha moderada, pero que al final de cuentas son lo mismo. Luego, el tema de el Ejecutivo sabemos cómo está, el Judicial está del lado de ellos, el Ministerio Público, los medios de comunicación, la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios, la Iglesia Católica, es decir, todas las instituciones están alrededor de esto. Y de ahí que te lleva a que no se modifique esta situación por más de 60 muertos que tengamos. Entonces, por esa razón, la población o las luchas que se están dando se van rearticulando y van en ese proceso y nosotros vamos también, los que estamos en el Congreso, que somos una minoría, seguimos presionando para que se puedan dar las salidas que la población está exigiendo, ¿no? Y ese es el tema que en estos momentos se tiene. Evidentemente, bajo este Poder Judicial, bajo este Ministerio Público, lo que pasa con Pedro es que va a continuar estando con los 36 meses o 18 meses que le han dado de prisión preventiva. Ahora tenemos una pregunta desde Berlín, no, sí, Alemania. Maribel Cortés, por favor, tu micrófono. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias al ponente por estar aquí, al congresista. Contarle un poquito una experiencia. Nosotros tuvimos hace unas semanas atrás aquí en L también a una ponente que hablaba sobre el golpe de Estado en Perú y la lucha.
Este flyer yo le pasé a una conocida amiga peruana, migrante, vive también aquí en Alemania, y ella me respondió a esta invitación. El golpe de Estado fue empezado por el Partido Comunista. Por donde pasan los comunistas, crean destrucción. Vemos ahí cómo una migrante peruana desde el exterior mira lo que está pasando en Perú, lo cual me parece increíble, cómo los medios de comunicación pueden llegar, ¿no? Pueden crear este relato. Lo mismo ha pasado en Ecuador. ¿Cuál es la influencia? Mencionó ya usted que los medios de comunicación están con la derecha, y si bien es cierto, el golpe de Estado no lo hicieron los comunistas, ¿qué influencia tiene en los medios de comunicación de todo lo que está pasando en Perú? Porque la gente está muriendo, se muere gente en las calles. O sea, yo de parte de Alemania como país tampoco veo una reacción. O sea, todo el mundo está concentrado en lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero lo que pasa en Sudamérica, en Perú, pues a todo el mundo le da igual, porque es la derecha que se quiere apoderar una vez más de los recursos naturales de nuestros países, ¿no? ¿Cómo ve usted, qué opina usted de este relato que dan los medios de comunicación y su influencia en lo que está pasando en esta situación en Perú? Bueno, los medios de comunicación siempre van a decir su verdad, ¿no? Y van a decir lo que ellos creen convenientes de acuerdo a los intereses que también puedan expresar. Y eso no creo que solamente sea en el Perú, eso es en el mundo entero. Correa ha hecho una permanente y constante lucha con los medios de comunicación de su país, y la CNN o otros medios en el mismo Europa también te van diciendo lo que quiere uno, que quiere que crean, ¿no? Pero la realidad es que en nuestro país, si bien es cierto, Perú Libre, que es el partido de izquierda que gana las elecciones del 2021, abril y en junio del 2021, pero siempre la derecha ha estado en una lógica de no permitir que se pueda gobernar. Es más, de junio a julio que se daba la transición, nunca se reconoció la candidata, en este caso que perdió, jamás reconoció. Muy por el contrario, consideraba que había que boicotear todo ello, y desde ahí la población se empezó también a organizar y a entender que no iba a ser nada fácil, ¿no? Lamentablemente también hay errores que hay que saber reconocer, que la falta de experiencia, porque es un gobierno de izquierda y no es de la izquierda tradicional de los PCs, como usted me indica, sino de una izquierda provinciana que está incursionando después de 30 años de bastante liquidación de los sectores de izquierda. Es que con falta de experiencia en muchas cosas y cuadros también técnicos en algunos aspectos, es que no se pudo, digamos, contener el poder. Se mantuvo, se cayó más bien en este caso por parte del presidente, en políticas neoliberales, en seguir manteniendo las mismas políticas. No se atrevió a hacer los cambios de forma inmediata cuando la población estaba exigiendo los cambios. Creo que también ahí se dieron algunos errores, y evidentemente la derecha aprovechó de esas debilidades, de los errores que puedan haber, que evidentemente ellos están más de 200 años en el poder y saben perfectamente cómo funcionan estas cosas, y han hecho caer en muchos errores, y que ha ido entrampándolo en ese aspecto. Pero lo concreto aquí es que hay una población que ya desde antes como decía, producto de la pandemia, que son hechos sociales que te van alimentando, un hartazgo de parte de la población, y el mismo resultado del proceso electoral del 2021
es ello, es el cansancio de un sector de nuestro país que siempre ha venido engañando a la población, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, muchos medios de comunicación o los medios de comunicación, los que son de señal abierta o los grandes medios de comunicación, no te informan o te van indicando lo que realmente ocurre al interior de nuestros países. Sí, tenemos una inquietud de Italia. Ángela Maciel Calle nos dice de Torino, Italia. Queremos que Castillo regrese, que nuestro voto se respete. Y no podemos permitir que la derecha sea así. Tenemos que seguir en pie de lucha. Usted hablaba también de que se habían creado nuevas formas de organización social. ¿Cree usted que esas nuevas formas de organización social se establezcan, digamos, se hagan algo estables y sean decisorias en el futuro próximo en Perú, o sea algo solamente pasajero? Bueno, querer ser, bueno, a mí me gustaría que eso sea una cuestión permanente. Yo creo que es un proceso el que se está dando, no es un proceso que está en culminación, es un proceso que recién está empezando, ¿no? Eh, eh, Seguramente que estos movimientos que empiezan a fortalecerse se ve por las redes sociales, que las personas en asamblea van haciendo sus balances, van conversando de qué está mal y qué es lo que tienen que hacer ahora. O sea, es una democracia abierta, una democracia participativa de la gente, donde no hay uno más ni otro menos, o alguien que tenga el poder más que el otro. Y eso seguramente que se va a ir desarrollando, eh, pero también es importante que podamos entender que los grupos de poder, la derecha, también hacen todo por parte de ellos para sostenerse y mantenerse en el poder. Es evidente que hasta el momento, por ejemplo, en el Congreso no se tenga siquiera la primera votación respecto al tema del adelanto de elecciones. Se han hecho un conjunto de triquiñuelas, de juegos, que es parte del mismo fujimorismo, por más que se quiera vender como el que quiere dar algunos salvatajes a este problema, pero es cuando nos lleva a esta situación en la que estamos viviendo, y evidentemente también los demás sectores de derecha, y, y que no, que evidentemente lo que van a hacer es tratarse de quedar en el poder por cualquier modo, ¿no? Sí. Ahora tenemos una pregunta desde Hamburgo, Alemania. Por favor, Marta. Sí, muchísimas gracias, Jaime, por esa presentación así bien concreta de lo que está ocurriendo, de ese análisis. Usted nos ha dicho que los siguientes puntos: renuncia de lo que se espera, la renuncia de Dina, el cierre del Congreso, adelanto elecciones y cambio de constitución. Como se acaba de hablar, y lo importante que es que se han iniciado, que se están gestando estos movimientos sociales. Pero tiene que haber algo de transición. Si es que renuncia, esperemos que así sea, Dina, esperemos que así sea, que se cierre el Congreso, ¿cómo le ve usted esta fase de transición? ¿Quién la define? ¿Cómo se la define hasta las elecciones? Porque también hay que pensar que, claro, estos movimientos sociales que se están gestando, o la izquierda que está allí, que realmente fue la elegida, tiene que prácticamente reorganizarse hasta poder presentar candidatos. Se sabe también que es una cuestión financiera, hay que gestionar todo eso, entonces tan rápido no se puede dar el asunto. ¿Cómo ve usted esa fase de transición? Mire, esa fase de transición yo creo que también no va a ser nada fácil, ¿no? El hecho que también la derecha está pensando su misma
su propia transición. Ellos ya están en su transición, que han agarrado a Dina como, por decir, ciertamente como un rostro figurativo nada más. Un instrumento. Un instrumento que evidentemente ellos ya están en su transición. Ellos ya están viendo, o sea, cómo en perspectivas qué candidatos se preparan o cómo es que van elaborando toda esa estrategia electoral para continuar siendo lo mismo. O sea, tener un país en la misma situación, que nos digan paz, pero es una paz de los cementerios como lo hemos tenido más de 200 años. Que nos digan diálogo, pero que las armas las tengan ahí de la mano para que no se repriman inmediatamente. O nos digan un conjunto de cosas que ellos son los que van a traer a los inversionistas para que nos den puestos de trabajo, pero nos dan puestos de trabajo que son de explotación, y que no llega a todos, que solamente llega al 1 o al 2%. Y el resto es la mano de obra barata para poder abaratar la mano de obra. Entonces, evidentemente eso van a querer, y por eso su transición de la derecha es a la nada, es a la mantención de todo esto. Y la transición que estamos planteando los sectores del pueblo, los sectores populares, evidentemente es una tarea y un reto bastante complicado. Yo creo que hay que entender también eso, porque no es una cuestión que vaya a darse de la noche a la mañana. Son más de 200 años de república que estamos viviendo y que nos han dominado permanentemente, constantemente en ese proceso, sean civiles, militares, uno y otro grupo que haya podido estar en Palacio, pero han sido siempre las mismas élites las que han tenido el poder. Entonces, aquí yo la transición que entiendo es una transición donde primero, evidente tiene que salir de Dina Boluarte, no podría de ningún modo asumir quien hoy preside el Congreso, porque es de ese mismo sector. Yo entiendo, o sea, una transición en el que también, primero, que se le tenga que dar, dentro de los 130 congresistas, se pueda elegir a uno que pueda permitirte una transición, primero, hacia llevar a un proceso electoral, y recién después de ese proceso electoral en el que la población también tiene que saber elegir, recién se podría dar una transición adecuada, en el que la población tenga que continuar organizada, decidida en las cosas que quiere, porque tienen que llevarse. La única transición que yo entiendo y que veo es que pueda haber una asamblea constituyente, donde la población en todos los sectores, bajo esta dinámica que hoy se viene construyendo, es que tenga que continuar debatiendo y discutiendo el país que queremos construir. Yo no entiendo que la Constitución lo hacen los constitucionalistas o los grandes eruditos del derecho constitucional. Las constituciones las hacen los pueblos. Ya los constitucionalistas o los eruditos pondrán la tilde o la coma o la redacción jurídica, pero los pueblos son los que hacen y los que construyen su historia. Y eso para mí, la transición, o sea, yo no la entiendo como una cuestión de broma, ¿no? De que es una cuestión de la noche a la mañana, ¿no? Es una situación que obedece también fundamentalmente a que la población pueda poner ¿cómo decimos? Pueda escribir su propia historia o su nueva historia en esa constitución, y eso pasa porque podamos ir trabajando, ir conociendo, y evidentemente el movimiento social también en ese camino se irá rearticulando, aprendiendo, viendo sus errores. Es un permanente y un constante aprendizaje. Hemos tenido una destrucción del movimiento social, de los partidos políticos por más de 30 años, ¿no? Entonces, reconstruir eso evidentemente cuesta, y yo veo que lo del 7, después del 7 de diciembre, la población logra, ha tenido un fuerte sacudón, como decimos, ha sido sacudida fuertemente, y eso es a lo que tiene que avanzar, porque si no, estaremos nuevamente en lo mismo. Y creo que, por lo menos,
no queremos volver a esa misma situación, ¿no? Muy bien. Una última pregunta, yo sé que el tiempo es muy corto. ¿En qué fase se encuentra la movilización? Nos pregunta Sari. Y si se está haciendo algún tipo de seguimiento sobre los detenidos arbitrariamente en las diferentes regiones durante la movilización. Mire, no podría decirte en un grado certero en el que está, pero es en el caso de Lima, muchas regiones que han venido a Lima, producto también de que ya están, creo, un mes, también ha habido un cierto desgaste natural, muchos han regresado, y creo que eso, por lo que veo en los, en los Facebook, en las redes sociales, se están rearticulando, ¿no? Eh, Eso va a continuar y eso es un proceso que se está trabajando o que van a ir, que se van a ir rearticulando día a día los sectores populares. Respecto al tema de los detenidos, sí, han habido cerca, creo, de 600 a más detenidos en todas estas marchas. Algunos ayer, por ejemplo, han dado sentenciado a 30 meses de detención preventiva a una señora que tenía un monto de 1.900 soles, que eso en dólares no es ni 500 dólares o 400 dólares, que la han acusado, la están viendo como si fuera la financista de todas estas marchas. eh, Están a jóvenes en Cusco, les han dado 6 meses de detención preventiva. Evidentemente que hay mucho abuso y atropello en ese aspecto. Hay sectores de derechos humanos que también hoy están denunciando tanto al gabinete como a Dina Boluarte por actos de genocidio, de homicidio. En todo caso, vamos a ver a dónde llega esa situación, pero yo lo que veo es que bajo esta armazón que tenemos actualmente, va a ser un tema que sí, van a iniciar los procesos, pero no creo que llegue a conclusiones. Pero por eso es importantísimo el factor social de parte de la población, de la ciudadanía, que haya asumido lo que llamamos ese civismo, esa actitud ciudadana de conocer y hacer respetar sus derechos. Y yo creo que en ese proceso, y eso es lo que el fortalecimiento de ello eh, va a poder permitir que nuestro país pueda cambiar, que es lo que estamos esperando. Muy bien, agradecemos mucho al abogado Jaime Quito Sarmiento. Finalmente nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia. Mire, a todos los hermanos mexicanos, creo que algo que nos une es un mismo hilo histórico y, y por lo tanto un mismo destino. Y creo que todos nuestros pueblos de América Latina y los pueblos que estamos simplemente determinados a ser exportadores de materias primas, tenemos un destino común. O continuar siendo ello de solamente primario exportadores y dar la mano de obra barata a estar condenados a ello, o simplemente a que podamos ir encaminando a una real y verdadera independencia de nuestros pueblos y que podamos cada uno de ellos manejar nuestras soberanías y poder entender que la solidaridad entre cada uno de nosotros es el camino que debemos de construir frente a una retórica y acción individualista permanente y constante que nos ha creado el sistema, que ha roto toda forma de ligazón y de que hacernos entender que la competencia es lo mejor. Eso se va demostrando y se va viendo a través de los pueblos que con sus costumbres antiguas del AINI,
diversas formas de solidaridad, hoy se puede ir construyendo algo diferente y distinto, donde podamos vivir verdadera y realmente como seres humanos y se nos respete como tales, y no seamos o no sigamos siendo los ciudadanos de segunda o tercera categoría a la cual siempre nos han tenido acostumbrados. Tenemos grandes retos y esos retos creo que todos tenemos que irlos asumiendo. Saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al congresista Jaime Quito Sarmientos por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en las redes sociales que nos retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades y compartan este conversatorio en sus redes sociales. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Muchas gracias.